Hace mucho tiempo que me vengo haciendo una pregunta. ¿Por qué de todos los superhéroes que existen, el que más me llamó la atención siempre fue Spider-Man? Nunca entendí bien el porqué, pero era él el que me encantaba. Y durante muchos años pensé que era así, porque crecí con esas películas. Luego, a fines de los años 2000, estalló la moda de los superhéroes con el auge del MCU. Y ya con una mente más adulta, y teniendo otras historias disponibles, el resultado era el mismo. Nada había cambiado de cuando era chica. Spider-Man es mi superhéroe favorito. Y me fui dando cuenta que no era solamente porque crecí con sus películas. Es debido a muchísimo más. Es gracias a todo lo que estas películas tenían para contar. Cómo lograron transmitir la verdadera esencia de su personaje. Y no lo amaba por sus habilidades o poderes, o porque era un chico diferente al resto. Es gracias a muchísimos elementos que me hicieron apreciar la industria del cine y todo lo que este personaje significa para la misma y para toda una generación que, al igual que yo, creció con su influencia. En este video vamos a tratar de entender por qué la trilogía de las películas de Spider-Man de Sam Raimi es muchísimo más que una historia de superhéroes y a tratar de definir su impacto cultural. Así que sin más preámbulos, comencemos. Primero, es necesario que hablemos del contexto histórico previo. El Hombre Araña fue creado por Stan Lee, junto a Steve Ditko, y apareció por primera vez en el número 15 del cómic Amazing Fantasy, publicado el 10 de agosto de 1962. Fue tan bien recibido que no tardó en disfrutar de su propia serie cómic, The Amazing Spider-Man, colección que comenzó a publicarse en 1963 y llegó a convertirse en uno de los cómics estadounidenses con mayor número de publicaciones. En los años 80, Cannon Films, hoy desaparecida, compró los derechos de Spider-Man a Marvel Comics, que para este tiempo tenían muchos problemas económicos. Antes de declararse en bancarrota en el año 96, fueron vendiendo derechos de varios personajes del estudio. Cuando Cannon Films compró Spider-Man, la condición era que si no estrenaban ninguna película antes de los 90, los mismos volverían a pertenecer a Marvel. El dueño de Cannon, Menahem Golan, fundó una nueva empresa, 21st Century Films, y vendió los derechos del Hombre Araña por separado. TV, cine y video doméstico, a 3 firmas. Esto llevó a una batalla de demandas entre Marvel, Golan y empresas involucradas, que fue un durísimo golpe financiero para la editorial de superhéroes. Es así que no les quedó otra que vender las licencias para cine de sus franquicias. Y ahí es cuando entra Sony Pictures, quien ya tenía los derechos para su distribución en video doméstico, y le interesaba tener el combo completo en su poder. Marvel en bancarrota estaba tan desesperada que en 1998 no solo le ofreció a Spider-Man, sino que le sirvió en bandeja a todos los superhéroes. Sí, todo por $25 millones. Pero a la compañía nipona no les interesaba el resto de los personajes a los que no le veía ningún valor. Qué loco, ¿no? Por lo que solo se quedó con el Hombre Araña por $10 millones. Y con los derechos de Peter Parker en el poder de Sony, es momento de que mencionemos brevemente el contexto histórico de la industria del cine en ese momento. O por lo menos, qué es lo que estaba sucediendo con el género de superhéroes. La relación de Hollywood con los cómics dio algunos frutos frescos, como el Superman de Richard Donner o el Batman de Tim Burton. Pero la cosa siempre terminaba torciéndose en las secuelas. Por eso, los ejecutivos de los grandes estudios veían las historias de superhéroes como algo demasiado infantil para los grandes presupuestos que requerían. A fines de los 90, algo empezó a cambiar. Blade demostró que un personaje de Marvel podía tener éxito comercial entre el público adulto, y los X-Men de Bryan Singer trasladaron con éxito a la gran pantalla un fenómeno que estaba ocurriendo en la pequeña gracias a la serie de animación. Y entonces, Sony decidió confiar en el poder de nuestro amigable vecino, el Hombre Araña, para atraer a todo tipo de público a los cines. Esto no era tarea fácil, pues el equipo descubrió que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si querés hacer una película de superhéroes, y que tanto fans como el espectador casual respondan positivamente y con pasión, lo mínimo que tenés que hacer es una gran película. Y así, llegamos a Sam Raimi. Sam Raimi tenía la difícil tarea de realizar el primer blockbuster sobre Spider-Man. Nacido el 23 de octubre de 1959, siempre declaró que era un gran fanático de los cómics del Hombre Araña desde la niñez, y a la hora de reunirse con los ejecutivos de Sony, les dijo que quería contar la historia de un chico marginado al que le costaba conectar con los demás y que estaba loco por una chica.
Es así que puso manos a la obra. Raimi se inició como cineasta a principios de los 80, estrenando su película de culto de terror, The Evil Dead, que escribió, dirigió y coeditó. El éxito que tuvo el film hizo que se convirtiera en una franquicia muy querida que al día de hoy sigue triunfando en la industria. Con esta joya debutó en el cine y con sus secuelas consolidó su reputación en el género del terror y comedia, destacando su estilo visual particular y visión increíble. Elementos esenciales de su estilo son, por ejemplo, el uso particular de la cámara, con esos movimientos rápidos, zooms inusuales y ángulos inesperados para crear tensión, emoción y reforzar el sentido de lo que se narra, el horror y el humor, y el énfasis en los personajes y sus emociones. Y él llevó todo esto a Spider-Man. Este estilo creativo lo podemos encontrar en cada escena, la combinación perfecta entre efectos prácticos y CGI. La cinematografía que usa luces y sombras y colores saturados para acentuar a cada personaje, a cada momento. La inolvidable banda sonora de Danny Elfman, o las secuencias legendarias que todos recordamos de estas películas. Lo que me lleva a pensar cómo parecía que cada historia de esta trilogía se sentía como épica. Es como que sus realizadores se tomaron el tiempo necesario para desarrollarla, en vez de crear contenido con la mayor rapidez posible. Y con lo que me refiero a que cada película se siente épica, es que las tres son grandes blockbusters dignos para ver en el cine. Pero lo mágico de esta trilogía es que a la vez, estas pelis son pequeñas. Podemos sentirnos identificados con ellas. Cada escena está ahí, no solo para darnos información, sino que nos deja momentos para respirar y sentir lo que los personajes realmente están sintiendo. Este aspecto es el corazón de toda la trilogía. Esta humanidad y capacidad para relacionarnos con Peter Parker es lo que hace a Spider-Man, Spider-Man. Una metáfora acerca de crecer, el sentido de la responsabilidad, las elecciones, el perdón y la verdad. Y así comenzamos este viaje. En el año 2002 llega por fin el primer blockbuster que adapta al Hombre Araña a la gran pantalla. Presupuestada en $129 millones, logró recaudar 825 millones en todo el mundo y logró convencer a toda la audiencia de que las películas sobre superhéroes pueden ser buenas. Fue la tercera película más taquillera de ese año, quedando detrás del Señor de los Anillos, Las Dos Torres y Harry Potter y la Cámara Secreta. Y fue la película más taquillera de superhéroes de la historia del cine hasta ese momento. Hay muchísimos elementos que hacen a Spider-Man una película única. Es la historia de origen de un superhéroe, y creo que ejecuta a la perfección la introducción del personaje. En los primeros 10 minutos, aprendemos todo lo que tenemos que saber sobre Peter Parker. Es tímido, nerd, vive con sus tíos, todos se burlan de él, y está irrevocablemente enamorado de su vecina, Mary Jane Watson, desde que tiene 6 años. Y es justamente a los 10 minutos que, por fin se anima a hablarle a Mary Jane para pedirle tomarle fotos para el periódico escolar. Mientras toma las fotografías, es picado por una araña genéticamente modificada. Peter llega a su casa y se siente muy mal. Al despertarse, es una persona completamente nueva. Y desde este momento, acompañamos a Peter a un viaje desarrollado de una forma brillante, en donde veremos cómo este nerd comienza a descubrir sus poderes y aprende a usarlos. Es un viaje en donde va a estar lleno de escenas que nos emocionan, como cuando trepa la pared por primera vez, o salta de un edificio a otro, o aprende a tirar telarañas de sus muñecas. Estos nuevos poderes lo llenan de orgullo y se motiva lo suficiente como para querer comprar un auto para impresionar a Mary Jane. Para ganar dinero, se anota en un evento de lucha libre, en donde el que considera aguantar 3 minutos en el ring se llevaba $3.000. Peter gana, pero el promotor le paga únicamente $100, ya que venció a Bonesaw en 2 minutos. I need that money. I missed the part where that's my problem. Él se va y entra un ladrón. El ladrón escapa y Peter tiene una elección. Puede hacer lo correcto y detenerlo, o puede ser egoísta y querer venganza. Y esto es lo que elige. I missed the part where that's my problem. Caminando, con el ego por las nubes, descubre que el hombre que dejó escapar le disparó a su tío para robarle el coche, no pudiendo evitar pensar que todo esto fue su culpa. Todo lo que sucede en la historia hasta este momento sirve para analizar por qué esta película y el resto de la trilogía no se tratan sobre el Hombre Araña, se tratan sobre Peter Parker. En esta película, pasamos casi 1 hora conociendo a fondo a Peter y a las personas que integran su vida. Su interés romántico, MJ, su mejor amigo Harry, sus adorables tíos y muchos más. Estas relaciones y conexiones que Peter tiene son el alma de la peli. Adoramos al instante al chico socialmente raro que no se anima a hablarle a la chica de sus sueños. Y esto sucede de forma natural,
porque nos podemos sentir identificados con él. Peter es un chico común como todos nosotros. Los poderes que obtiene comienzan a cambiarlo. Aleja a su familia, trata de ser genial cuando le gana la pelea a Flash, pero al mismo tiempo se asusta del poco control que tiene sobre su poder. Y después el tío Ben trata de darle una lección en el auto, en una de las escenas más icónicas. With great power comes great responsibility. Esta frase y el aprendizaje sobre ella que tiene que obtener Peter es la columna vertebral no solo de esta película, sino de la trilogía. En este momento, él no entiende lo que su tío quiere decirle, así que se va enojado a conseguir el dinero. Gana la pelea, no le pagan, deja ir al ladrón y tiene que enfrentar las consecuencias de su falta de responsabilidad. Su adorado tío muere. Es en este momento en donde todo cambiará para siempre. Luego de perseguir al ladrón y ver cómo moría, Peter se gradúa del colegio y continúa llorando al tío Ben, lamentándose esta última charla en donde lo maltrató y no lo dejó hablar. La tía May lo consuela. He never doubted the man you'd grow into. You won't disappoint him. Y esto termina de desencadenar la conversión definitiva de Spider-Man. Para cuando Peter se convierte en superhéroe, nosotros ya estábamos enamorados del hombre que hay detrás del traje. Por eso la construcción de esta historia de origen es súper especial y funciona a la perfección. El estilo de Sam Raimi en los movimientos de cámara y la cinematografía contribuyen a resaltar la calidad de la película. Además, logró plasmar su amor por el cine del terror y nos dejó escenas memorables, como la conversión de Norman Osborn o la del edificio en llamas. Lo que me lleva a hablar del villano. Toda gran película de superhéroes necesita un gran villano. Y acá tenemos al Duende Verde. Es un antagonista perfecto porque no solo es aterradoramente malvado cuando tiene el traje, sino que es un científico extremadamente carismático cuando está fuera de él. Norman Osborn, el padre de Harry y fundador de la empresa Oscorp. Cuando lo conocemos por primera vez, vemos que le están cortando el presupuesto y le dan el ultimátum para presentar el proyecto. Sentimos hasta lástima por él. Cuando se realiza la prueba, él mismo buscando resultados, comienza el descenso a la locura y nace un villano. Willem Dafoe está increíble como el Duende Verde, pero es aún más increíble en sus escenas como Norman Osborn, un personaje tan complejo que nunca sabes si realmente es una víctima o verdaderamente está loco. La escena en donde Norman habla con el duende en el espejo es un masterclass de actuación de Dafoe. Cuando él se entera de que Peter es el Hombre Araña, pone a sus seres más queridos en peligro. Y finalmente, tienen una espectacular y brutal batalla final en el cementerio. Al principio, el duende parece tomar ventaja, pero Peter logra recuperarse. Acorralado, Norman se revela y le dice: I've been like a father to you. I have a father. His name was Ben Parker. Y es acá donde entendemos que su muerte no fue en vano. Esa lección importante, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Es lo que moldeó a Peter a convertirse en el hombre que es, Spider-Man. Responsabilidad y crecimiento. Peter tiene que mentirle a su mejor amigo acerca de cómo murió su padre, y Harry creerá que Spider-Man lo mató. Hasta acá abordamos al villano, pero me falta hablar de otro personaje importante, Mary Jane Watson. Un personaje que con el correr de los años se ganó el odio de muchos en internet. Pero ¿saben qué? No creo que las críticas sean del todo acertadas. Mary Jane tiene muchos puntos positivos. Peter lleva enamorado de ella desde que es un niño. Y si bien ella no tiene ojos para él de una forma romántica, desde el inicio podemos notar que Peter no es del todo invisible para ella. Es ella la que en la primera escena le pide al chofer del autobús que se detenga para dejarlo subir cuando todos estaban burlando de él, incluido el conductor. En el colegio siempre fue amable con él. Cuando rompe con Flash, después de la graduación, al poco tiempo arranca a salir con Harry, quien sabía de antemano que Peter estaba loco por ella. En el medio, Mary Jane se enamora en secreto de este hombre enmascarado que continuamente está salvando su vida. Y después nos regalan uno de los besos más icónicos de la historia del cine. Y no solo es especial porque él está de cabeza, o la noche y la lluvia acompañan perfectamente la escena. Tampoco porque Peter finalmente logra darle un beso al amor de su vida, sino que lo que lo hace más especial todavía es que ella no sabe que es él. Poco después de este beso, ella le confiesa a Peter que está enamorada de Spider-Man. Y él se anima a decirle varias cosas de lo que siente. Y ella, a partir desde acá, comienza a conectar con Pete porque se da cuenta de que él es la única persona que realmente la vio como ella es, no como Harry, que lo único que quería era que ella impresionara a su padre. Peter ama a Mary Jane por como ella es, no pretende cambiarla. MJ entiende esto al final, y cuando su vida corrió peligro, solo podía pensar en Peter.
y al final le dice que lo ama y se besan. Pero Peter sabe que no pueden ser pareja, ya que su vida corre peligro, y esto es lo que significa tener responsabilidad. Él tiene que elegir y decide ser Spider-Man. Y así termina una película que pasó a la historia. Pero, ¿qué es lo que la hace tan especial? Son muchísimas cosas. Ya vimos cómo la historia, Tobey Maguire, Kirsten Dunst o Willem Dafoe son esenciales. Destaco también el carisma de J.K. Simmons como J. Jonah Jameson, o la maravillosa banda sonora de Danny Elfman, que captura a la perfección ese sentimiento de heroísmo y responsabilidad. Pero si tuviese que quedarme con un elemento, con ese diferenciador que hizo que este film destaque por sobre anteriores del género, ese para mí sería la humanidad que añadió Sam Raimi. Veamos esta escena. You're taller than you look. I hunch. Dos jóvenes a punto de graduarse de la escuela, con miedo de lo que el futuro les depara, hablando en el patio trasero de sus hogares, conectando, cada uno con un camino distinto, pero que de alguna manera se han sentido invisibles y diferentes al resto, viéndose por primera vez. No es la primera vez que ambos interactúan en la película, pero sí es la primera vez en la que ambos se ven verdaderamente. Mary Jane no es solamente la chica popular del colegio, sino que vive en un ambiente familiar violento y sueña con actuar. Y Peter no es simplemente un nerd introvertido, sino que es una persona que sabe contener y escuchar y se toma esos sueños de ella en serio. Es una escena tan simple, sin movimientos de cámara raros, sin CGI, nada más dos personas comunes hablando de sus sueños. Y esto es tan humano, tan lleno de alma. Este tipo de escenas es el que ya hoy en día no vemos en películas de superhéroes. Esta escena es la que define no solo a esta película, sino a la trilogía. Esta es una historia de gente sufriendo por encontrar su propia verdad, ser responsables y afrontar las consecuencias de sus acciones. La verdad que hay en todos nosotros puede ser aterradora, pero el mejor camino es encontrar quién verdaderamente sos y vivir con esa verdad en vez de negarla, ya que ese camino de negación conduce al dolor y a la destrucción. Spider-Man comienza con una voz en off de Peter preguntando Who am I? y para el final de la película, él logra responderla. Es el hijo de Ben Parker y es un chico amable y héroe empático que está dispuesto a sacrificar lo que más desea por el bien de hacer lo correcto. ¿Quién es él? Es Spider-Man. Y ahora que sabe quién es, necesita tomar una decisión. Dos años después, en el 2004, llegaría Spider-Man 2. Presupuestada en $200 millones, logró recaudar un poco más de 788 millones y fue la tercera película más taquillera del año, quedando detrás de Shrek 2 y la tercera entrega de la saga Harry Potter. Lo que me lleva a hablar de un punto en común que tienen estas tres películas que menciono. Este trío de las películas más taquilleras del año 2004 tiene la particularidad de que son secuelas. Y estamos hablando de secuelas espectaculares. Y me pregunto, ¿qué es una buena secuela? ¿Qué elementos se necesitan para que la misma sea necesaria, pero que no arruine a la obra original? Podríamos decir que el lugar más obvio para comenzar la nueva historia sería en donde la anterior terminó, pero esto no es del todo certero. Se necesita algo fresco y nuevo, expandir la fórmula conocida y mejorarla, tomar otros caminos, introducir nuevos personajes y no tener miedo a dejarlos ir cuando sea necesario. Sam Raimi tenía la difícil tarea de estar a la altura de lo que fue Spider-Man. Y estoy hablando de una película maravillosa. Y para mí, no solo lo consiguió, sino que se superó. Esta entrega inicia de una forma muy similar con la voz en off de Peter. En la anterior película, como vimos, él se preguntaba quién era. Y toda la historia anterior fue un camino a lograr responder esa pregunta y asumir la responsabilidad de todo lo que esto conlleva. Acá, Peter sabe quién es. Pero el problema es que ahora siente que tiene dos vidas. Es Spider-Man, pero también es Peter Parker. Ahora tenemos un problema de dualidad, y el camino que vamos a transitar en esta historia va a ser de elección. Elegir quién querés ser y cómo querés vivir. Desde la primera escena ya nos muestran que Peter está luchando por ser Peter Parker y el superhéroe. Llega tarde al trabajo y lo despiden, llega tarde a las clases de la universidad y no aprueba las materias, está perdiendo a sus amigos y no puede estar con la mujer que ama. Si Spider-Man ya era una historia muy humana, que nos hacía adorar a Peter porque nos transmitía todo lo que él sentía, Spider-Man 2 va más allá y directamente sentimos que necesitamos que a él le salgan bien las cosas.
Cuando él entra por primera vez a su pequeño y deteriorado departamento, se sienta en la cama, derrotado, y sentimos pena por él. No le salen las cosas, y además, no solo renunció al amor de su vida debido al peligro que esto implica para ella, sino que ahora tenemos que acompañarlo al ver el arrepentimiento de esa decisión, y que la misma lo atormenta por todos lados a donde vaya. Y parece que cuando Peter está en lo más bajo de su sufrimiento, siempre se le aparece MJ. Una escena que describe a la perfección todo esto es la de la cena de la fiesta del planetario. Previamente, Jameson lo envía para que saque fotos. Al llegar, no solo no puede conseguir comida o tomar algo, sino que Harry lo increpa. Mary Jane llega con su novio, quien es el hijo de su horrible jefe. Peter quiere conquistarla con poesía, sigue sin poder conseguir un trago. Harry lo golpea delante de todos, y el señorito astronauta le propone matrimonio a MJ, y ella dice que sí. Y si todo esto fuera poco, Peter está obligado a tomarle fotos. ¿Cómo no vamos a sentir empatía por él? Luego de esto, lo vemos balancearse por la noche con nostalgia. De repente... Oh no. No. Desde acá, comenzará a perder sus poderes. ¿Y por qué pasa esto? Por su amor por Mary Jane y por esta dualidad y conflicto interno que tiene. Peter es el hombre araña, pero el ser el hombre araña está arruinando la vida de Peter Parker y no tiene ni la menor idea de qué hacer al respecto. Tenemos una escena hermosa que rememora a la de la anterior película, pero a diferencia de esa escena en donde MJ y Peter realmente ven cómo es el otro por primera vez, acá ambos están distantes y ninguno dice lo que verdaderamente quiere decir. MJ prácticamente le está pidiendo que le diga la verdad, tratando de hacerle entender que sabe que hay algo que él no le está diciendo. Y Peter se guarda todo. Lo único que puede decirle es que va a ir a verla a la obra. La escena es muy bonita porque se siente muy genuina. Ella realmente se alegra al oír que él va a estar sentado en el teatro viéndola cumplir sus sueños. Que Peter asista a la obra es el único acto humano que él puede permitirse a sí mismo para mantener esa conexión con ella. Y lamentablemente, él no puede asistir debido a su responsabilidad de ser el hombre araña. Él no solamente no puede asistir a lugares, o es un asiento vacío, es que ser el hombre araña está literalmente limitando quién puede ser Peter Parker. Él realmente no puede ser Peter Parker y tener conexiones genuinas con sus afectos. Por eso comienza a perder sus poderes. La pregunta que prima a toda la película es, ¿vale la pena? ¿Debería Peter Parker continuar siendo el hombre araña a pesar de seguir negando lo que realmente desea? Y esta pregunta nos lleva al Dr. Otto Octavius, interpretado por un espectacular Alfred Molina. Él es todo lo que Peter quiere ser, un hombre dedicado a la ciencia, que trabaja por el bien de la humanidad con la mujer que ama a su lado. Su inteligencia es su gran poder que conlleva una gran responsabilidad, pero esa responsabilidad no lo lleva a negar ningún aspecto o verdad de quién es él o lo que desea. Por eso parece que todo en su vida está balanceado y es un hombre lleno de sabiduría y carisma. Pero también, él es un hombre definido por su ego. The power of the sun in the palm of my hand. Cuando todo comienza a salir mal, él no quiere parar la máquina porque se niega a creer que cometió un error de cálculo. Y esto hará que deba afrontar consecuencias catastróficas. Después, al romperse el chip inhibidor, los brazos pasarán a tomar control de él. Y la razón por la cual Otto funciona como antagonista es que no es un villano del todo. Él, al igual que Peter, luchará con sus dos lados. Por un lado, el científico que quiere cambiar al mundo. Y por el otro, el orgulloso hombre que no quiere nada más que el poder del sol en la palma de su mano. Cuando decide hacerles caso a las voces, él asume la personalidad de ese hombre orgulloso en busca de ese poder, abandonando su verdad como Otto Octavius y eligiendo su verdad como el Dr. Octopus. La elección como tema central de la película no solo recae en el protagonista, sino también en Otto. Y si todo esto no es suficiente, otros personajes también deben elegir con qué vida quedarse. Harry Osborn, al principio, quiere asumir el rol de empresario para continuar el legado de su padre. Cuando el proyecto de Otto falla, él pierde mucho dinero y abandona esta meta para enfocarse nada más que en atrapar al hombre araña para conseguir venganza. Por otro lado, Mary Jane, cansada de las promesas vacías de Peter, de ser decepcionada una y otra vez, elige abandonar su amor por él y casarse con John Jameson. El desarrollo de todos estos personajes es sencillamente brillante. Regresando a Spider-Man, él está perdiendo sus poderes,
porque Peter no quiere seguir siendo Spider-Man. Y después de estar en este bucle infinito y no saber qué hacer, se da cuenta de que, si no elige, no va a tener futuro. Es entonces que Peter elige. No, Uncle Ben. I'm just Peter Parker. I'm Spider-Man. No more. No es casualidad que él se vea respondiéndole al tío Ben. Al final de la primera película, él tiene claro que es Spider-Man y cuál es esa responsabilidad que debe asumir. Y la acepta, recordando esa charla con su tío. Acá, al responderse la pregunta que se hace al comienzo, al replantearse si realmente valió la pena ser el Hombre Araña a costa de renunciar a todo, es Peter el que responde simbólicamente a su tío. No lo vale, no vale la pena. Y sigue el mejor montaje de toda la trilogía. El hecho de pasar de una escena tan dramática a una tan luminosa, chistosa y hasta irónica es indescriptible, porque la exageración de la canción y todo lo que le pasa a Peter es intencional. Vemos cómo él volvió a la normalidad, una normalidad tan simple pero tan necesaria. Ya está, lo resolvió. Puede llegar a tiempo a clases, mejorar sus notas, ver pasar patrullas de policías y saber que no tiene que hacer nada al respecto, entonces puede disfrutar de su hot dog. Todo es perfecto. Y esta escena, a propósito, es chistosa y exagerada, para mostrar esto, que todo es demasiado perfecto. Parece una parodia, una actuación. Toda esta vida hermosa es de cartón, es mentira. Peter tomó una decisión y así, mágicamente, su vida se arregló. La respuesta la tenemos cuando vemos que por fin va a ver la obra de Mary Jane, y ella misma le dice esto. Porque las cosas no son así. Uno no puede hacer un cambio de la noche a la mañana y pretender que pase lo que uno quiera. Las cosas no están saliendo como él quería, y además, esa voz de responsabilidad lo sigue persiguiendo hacia donde vaya. Para colmo, escucha cómo la tía May se culpa a sí misma de la muerte de su esposo. Y por primera vez, Peter le dice la verdad en una de las mejores actuaciones de Tobey Maguire. The thief was running towards me. I could have stopped him, but I wanted revenge. So I let him go. Uncle Ben was killed that night for being the only one who did the right thing. La tía May se va y deja a Peter solo, cuestionándose si esta decisión de confesar fue acertada o no. Se viene todo abajo y él no sabe qué hacer al respecto. Y necesito destacar esta escena. Por ejemplo, hoy en día, las películas del MCU no pueden regalarnos un momento realmente serio o dramático, ya que automáticamente te meten el chiste idiota atrás para descomprimir. Pero en el 2004, y gracias a Sam Raimi, tuvimos escenas como estas. Un monólogo brillante, increíblemente actuado y sin interrupciones, en donde deja un impacto al espectador. Cuando él se va, se topa con un edificio prendido fuego, y en un impulso corre a salvar a la niña. Sin poderes, pero demostrando una valentía inmensa, Peter la salva. Lamentablemente los bomberos dicen que una persona no logró salir y falleció. Él eligió, pero ahora tiene otros problemas diferentes. No puede salvar a la gente ya que no tiene sus poderes, no puede estar con Mary Jane porque él ya no es la persona de la cual ella se enamoró, y todo eso lo hace cuestionarse. What am I supposed to do? ¿Cómo no vamos a empatizar con todo esto? No puedo contabilizar la cantidad de veces que me pregunté exactamente lo mismo. Eso que sentí siendo adolescente o adulto, donde tratás de hacer que las cosas funcionen. Estoy segura de que todos estuvimos ahí. Cuando Peter vuelve a ver a la tía May, ella le dice que le agradece su valentía por contarle la verdad. Ese peso que ambos cargaban sobre la muerte de Ben Parker se liberó, y ahora ambos pueden seguir adelante. Compartir la verdad no dañó su vínculo, los unió más. Incluso aunque no haya conseguido alivio inmediatamente, porque tomó tiempo, este alivio durará mucho más que esa alegría inmediata que Peter sintió cuando tiró el traje a la basura. El pequeño Henry se pregunta en dónde está el Hombre Araña. Hay un héroe en el interior de Peter, no por sus poderes o su traje, sino porque es un ser humano. Y es cierto, hay un héroe en todos nosotros. Cuando Peter estaba perdido, su vecina Úrsula irrumpió en escena así. Would you like a piece of chocolate cake and a glass of milk? That would be nice. Este gesto tan simple, tan humano, muestra la bondad que hay en ella. Una especie de heroína que le dio confort a una persona que lo necesitaba. Peter encontró confort en un difícil momento con algo tan sencillo como tomar un vaso de leche y comer una porción de torta. La escena del tren no solo es icónica por la excelente coreografía y edición, sino porque demuestra el heroísmo de Peter de una manera única.
Spider-Man no es un héroe porque tuvo superfuerza para detener el tren. Es un héroe porque estuvo dispuesto a sacrificarse para salvar a toda esa gente. Y logra detenerlo sin la máscara puesta. Lo logra no siendo Spider-Man, sino Peter Parker. El sentimiento que hay en esta escena es inmenso. Todos logran verle la cara y el mayor miedo de Peter se materializa. ¿Qué podría pasar si alguien se enterara? ¿Qué podría pasar si él se mostrara así de vulnerable? We won't tell nobody. Es este momento el que termina de contestar la pregunta inicial. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Porque negar una verdad, negar una parte tuya, solo crea nuevos problemas. No se puede escapar de esas charlas difíciles y reconocer solamente la mitad de tu verdadero ser. No se puede vivir una vida a medias tintas, a medias verdades. Peter entiende esto y le deja esta lección a Otto. Trata de conectar con él, realmente mostrándole quién verdaderamente es, para hacerlo razonar usando sus propias palabras. You once spoke to me about intelligence, that it was a gift to be used for the good of mankind. A privilege. Finalmente Otto reacciona y vuelve en sí. Acepta el daño que hizo y sacrifica su propio sueño y a él mismo por hacer lo correcto. Peter voltea y la ve a MJ. Finalmente, todas sus sospechas se confirman. Un suspiro gigante de alivio. Para el final, ambos logran hablar. Ahora sin barreras, sin secretos, solo con sinceridad. Peter le deja en claro que siempre será Spider-Man, pero ella aún tiene que compartir su verdad, aceptar la parte de ella misma que todo este tiempo estuvo rechazando. It's wrong that we should only be half alive. MJ continúa su crecimiento personal de la primera película, diciéndole a Peter que la respete en sus propias decisiones. Spider-Man 2 es una película sobre humanidad, ser sincero, aceptar la verdad que tenemos y compartirla, incluso en los momentos en donde más vulnerables estamos. Pero es una película que nos enseña el peso y la importancia de elegir en base a esa verdad. La vida está moldeada por elecciones. Es por eso que me encanta que el último plano que vemos no es el del Hombre Araña balanceándose heroicamente por la ciudad, sino el de Mary Jane mirando por la ventana, pensativa y preocupada acerca de la elección que acaba de hacer mientras la pantalla se funde a negro. Y qué manera perfecta de darle un cierre a todas las lecciones que acabamos de aprender. Luego de 3 años, en el 2007, Spider-Man 3 se estrenaba. Con un presupuesto de $250 millones, logró recaudar más de 894 millones en todo el mundo, y fue la tercera película más taquillera del año, detrás de la tercera entrega de Piratas del Caribe y Harry Potter y la Orden del Fénix. Estamos ante la película más criticada y vapuleada de la trilogía. Las expectativas generadas por las 2 entregas anteriores hicieron que Spider-Man 3 lo tenga casi imposible para estar a la altura. Cuando se estrenó, la mataron. Críticos como fans colmaron internet quejándose de lo mala que es. Tenía 11 años cuando la vi por primera vez. Y me acuerdo perfectamente que no podía creer a todos los que la estaban destruyendo. Personalmente, nunca me pareció mala. Es evidente que no está a la altura de sus predecesoras, pero ni por asomo me parecía la basura que decían que era. Al volver a verla para escribir este video, siento que tengo que salir en su defensa. Spider-Man 3, pese a todos los conflictos que tiene el mismo espíritu que encontramos en las otras 2 películas. Tiene el mismo nivel de emocionalidad y empatía que las anteriores. Solo que acá hay elementos que complicaron el desarrollo de la historia y afectaron al producto final. Tiene muchos villanos y suceden muchas cosas. Spider-Man 3 inicia igual que las 2 anteriores, con un monólogo de Peter. Antes, él se hacía preguntas y la película terminaba respondiéndolas. Acá, Peter no tiene ninguna pregunta, no nos plantea ningún conflicto. Todo parece ir bien en la vida de Peter. Es el mejor de la clase, sale con MJ, quien llegó a Broadway, y la ciudad ama a Spider-Man. Después de todo por lo que tuvo que pasar en las anteriores películas, Peter es feliz y todo marcha bien en su vida. Hasta que Harry se somete a ese gas que Norman había utilizado para convertirse en el Duende Verde y trata de matarlo. Sufre una caída brutalmente horrible y se golpea fuertemente la cabeza, provocándole pérdida de memoria. Esto es muy conveniente para Peter, porque el único punto negativo en su vida era que su mejor amigo lo odia debido a que él cree que asesinó a su padre. Y ahora, gracias a la pérdida de su memoria, este problema desaparece mágicamente para Peter. Y no todo es tan perfecto, porque MJ
busca consuelo cuando la prensa comienza a destruirla, dándole reseñas negativas de su actuación. Peter le aconseja que debe acostumbrarse y que nada grave sucede. Desestima su problema porque es más fácil que lidiar con él. I look at these words, and it's like my father wrote them. Es como que cada problema que surge hay que ignorarlo, hacer de cuenta que está todo bien. Sí, Peter sufrió muchísimo en las anteriores películas y ahora tiene terror de que se le desmorone todo lo que le costó conseguir. Entonces, toma este camino, el de ignorar cualquier otro problema o cualquier otra verdad que contradiga a la suya. Por un tiempo, esto le funciona, pero en el momento en el que MJ es despedida de la obra, es en donde se va a ir todo al diablo. Ella no le cuenta al respecto, porque ya comprobó que para él no es tan importante. Claro, él es el Hombre Araña, tiene cosas mucho más importantes que hacer. Entonces tenemos por un lado a Peter ignorando cualquier problema y cualquier sentimiento negativo que dicho problema pueda ocasionar, y por el otro a MJ que está sufriendo y tiene que mantener su verdad para ella misma. No puede compartirla. Esto hace que se genere un distanciamiento importante entre ambos. En la cena, ninguno de los dos se comunica sinceramente. Mary Jane sigue guardando el secreto de que ha sido despedida, y Peter actúa y hace de cuenta de que todo marcha bien, tanto que planea proponerle matrimonio ahí mismo. Ella le remarca el comportamiento de él, y Peter vuelve a desestimar sus sentimientos, incentivándola a que no debería sentirse mal al respecto, y termina hablando de él mismo sin escucharla, sin entenderla. When you kissed her, who was kissing her? Spider-Man or Peter? Mary Jane se va, y Peter se siente confundido, porque no sabe qué hacer con las emociones de los otros. El tema central de esta película no solo será este aprendizaje que Peter tiene que hacer sobre aceptar las verdades de sus afectos, sino también el perdón. Y para eso, tenemos que hablar de Flint Marko, el Hombre de Arena. Lo vemos por primera vez escapando de la cárcel y tratando de infiltrarse en una casa. Pero resulta ser que esa casa es en donde vive su pequeña hija. Él no quiere ser un criminal. Él necesita dinero para poder pagarle un tratamiento a su hija. Su esposa lo echa, y este diálogo va a definir a su personaje. Not a bad person, just had bad luck. Y tiene tanta mala suerte que escapando de la policía cae en un acelerador de partículas y Flint se despierta al siguiente día con la forma de granos de arena. Y hay algo devastador, nostálgico y mágico en esta escena animada del nacimiento de Sandman. Trata muchas veces de tomar forma y falla. Trata de tomar el collar con la foto de su hija, que es lo que más le importa en este mundo, y no puede. La música de fondo, esta vez compuesta por Christopher Young, acompaña a la perfección y enaltece la escena. El tema es nostálgico, triste, y para cuando el Hombre de Arena finalmente nace, el tema se torna amenazante y fuerte. En mi opinión, esta es una de las escenas más infravaloradas de la trilogía. Te hace comprender que Marko no es un villano porque pretende conquistar la ciudad o porque odia al Hombre Araña. Simplemente es un hombre que quiere ayudar a su hija. Peter y la tía May son convocados por la policía y les avisan que el hombre que creían que había asesinado al tío Ben en realidad no era aquel, sino un tal Flint Marko, que recientemente escapó de prisión y es el mismo que escapó de Spider-Man el día anterior. Peter imagina cómo pudo haber sucedido el homicidio de su tío y se llena de ira. Él se obsesiona y hace guardia escuchando la radio de la policía esperando a que este hombre aparezca. Al enterarse de esto, MJ visita a Peter y se muestra genuinamente preocupada. Todo lo que él hace es alejarla, estar a la defensiva y molestarse. Mary Jane se va. Everybody needs help sometimes, Peter. Even Spider-Man. Él se queda escuchando la radio policial, espera y se queda dormido. Entonces algo oscuro comienza a adherirse a él. Y tenemos que hablar del simbionte. Es en este punto donde comienzan los problemas de esta película. La cosa es así. Sam Raimi quería enfocarse en el Hombre de Arena y en Harry como el Duende Verde. Pero Avi Arad, el productor, fue el que convenció a Sam de meter a Venom en la historia, insistiendo en que es Venom lo que los fans quieren ver. A Raimi no le gustaba esta idea, pero no le quedó otra que ceder. Y así tuvo que agregar otra trama a una película que hasta acá venía funcionando bien. Y es por esta razón que Spider-Man 3 se tambalea. Esta nueva trama se suma en un momento en donde ya están sucediendo muchas cosas, pero además desordena la estructura narrativa que hicieron que las otras dos películas anteriores sean tan precisas. En las dos películas tenemos tres tramas importantes que componen la estructura narrativa: Mary Jane y Peter, Harry y Peter, y el Hombre Araña y el villano. Las tres tramas se interconectan y ayudan a llegar a la reflexión final de Peter y hacerse cargo de su responsabilidad, elección y verdad.
Acá, esta nueva trama del simbionte hace que se externalice lo que le va a suceder a Peter, mientras que deja a las 3 tramas restantes en segundo plano. Agregar una cuarta trama a la estructura que venía funcionando a la perfección termina haciendo lío y dificulta el resultado final de la película. Una movida de los ejecutivos tratando de ganar más dinero, vendiendo juguetes de Spider-Man con 2 diferentes trajes y Venom. Yo creo que Sam Raimi y su equipo hicieron lo que pudieron para cumplir con este mandato y contar la historia que querían de la mejor manera. Considerando todo lo que podría haber salido muy mal, yo creo que la película salió a flote dentro de todo. El traje negro representa más poder, una armadura para que Peter oculte sus sentimientos. El score de Christopher Young captura a la perfección ese ego y poder. Lo primero que él hace con el nuevo traje es dar caza a Marco buscando lastimarlo realmente. La pelea en el subterráneo es brutal. Al final, Peter lo mata. La historia para el Hombre de Arena en realidad acá no termina, pero Peter genuinamente cree que lo mató. Good riddance. Este no es el Peter que conocemos. De todas maneras, él se da cuenta del cambio que está transitando en su interior. Se asusta y esconde el traje. La tía May más tarde le da una cachetada de realidad cuando le dice que no está contenta de que el Hombre Araña haya asesinado a una persona. Uncle Ben meant the world to us, but he wouldn't want us living 1 second with revenge in our hearts. Entonces Peter inmediatamente se arrepiente y quiere arreglar las cosas. En un momento, le habló muy mal al señor Ditkovich y por eso se muestra muy arrepentido y le pide disculpas. El problema es que uno no puede transitar un cambio tan oscuro habiendo lastimado sin sufrir consecuencias al respecto. Harry, remember me. Dejé a Harry para esta parte porque es un personaje que, si bien en las 2 películas anteriores tiene un arco argumental y su propia historia, los mismos no afectaban a la vida de Peter directamente. En la primera película, él brinda información sobre Norman y MJ, pero en ningún momento afectaba a Peter. Y en la segunda, recién al final, él se entera de que Pete es el Hombre Araña. Pero así y todo, esto sigue sin afectar la narrativa de nuestro protagonista. Es en Spider-Man 3 en donde el arco de Harry impacta en Peter. Harry Osborn, un joven que sufrió el desprecio de su padre, sufrió su muerte, nunca supo la verdad y cómo sucedieron realmente las cosas. Por eso en esta película lo vemos muy conflictuado. Acá está ese espíritu de humanidad y emociones que Raimi vino desarrollando en toda la trilogía. Lamentablemente la historia de Harry también sufrió a manos de los productores del film, que hicieron que todo avanzara a las chapas. De todas maneras, insisto en que se nota cómo Raimi y su equipo hizo lo mejor que pudo. Cuando Peter aleja a Mary Jane en un momento en donde ella necesitaba apoyo, ella lo encuentra en Harry, pero cuando se besan, ella lo rechaza en medio de la confusión y la culpa. Esto desbloquea la memoria de Harry y ahora desea venganza. Harry secuestra a Mary Jane y la obliga a romper con Peter sabiendo que él pasó 2 películas enteras deseando estar con ella. Y si esto no es suficiente, le dice que están juntos. Peter, en un solo día, perdió al amor de su vida y a su mejor amigo como consecuencia de sus propias acciones y de ignorar los sentimientos de las personas con tal de hacer de cuenta y pretender que está todo bien. Solo, confundido, triste y vulnerable, Peter recurre a lo único que lo hizo sentir realmente poderoso, el simbionte. Va a lo de Harry, pelean y termina arrojándole una granada en la cara. Después humilla a Eddie y le arruina su carrera. Luego tenemos el infame montaje que hasta el día de hoy sigue sirviendo para hacer memes. Y sí, da un poco de vergüenza ajena, pero se supone que así debería hacernos sentir. Nos debería dar risa y vergüenza esta nueva faceta llena de ego que lo convierten en un idiota. En este montaje, el Dr. Connors, analizando el simbionte, le dice: It amplifies characteristics of its host. Entonces, el simbionte no te hace agresivo, no te vuelve un idiota o ególatra. Toma las características que están ahí y las potencia para volverte peor. Este es Peter motivado por el resentimiento y el orgullo. Un hombre que quiere vengarse de la gente que le hizo daño, incluida Mary Jane. Él va al club de jazz, en donde ella está trabajando luego de ser despedida de su show. Asiste con Gwen Stacy, la mujer que besó a Spider-Man y de quien MJ previamente desconfiaba. Baila con ella y trata de hacerla sentir incómoda, sin importarle los sentimientos de Gwen. Cuando lo quieren sacar, Peter inmediatamente se vuelve a dar cuenta del daño que hizo. Se dirige a una iglesia y ahí trata de despegarse del simbionte. Todo esto sucedió porque no pudo abrirse con los demás, porque no habló con MJ y Harry cuando era necesario. Al encerrarse en sí mismo e ignorar los problemas de los demás y responder con evasivas, ira, odio y resentimiento,
lo llevaron a este momento. Ahora Peter se encuentra más vulnerable que nunca. La tía May lo visita y por primera vez en toda la película, él es honesto. No la aleja ni evade el problema. I hurt her, Aunt May. I don't know what to do. Y acá reflota el tema central de esta historia, el perdón. La tía May le dice que tiene que hacer lo más difícil. You forgive yourself. Porque Peter, después de todo lo que sucedió, tiene que primero perdonarse a sí mismo para luego pedir perdón. Es así que cuando MJ es secuestrada por el simbionte, ahora adherido a Eddie y Marco, Peter recuerda quién es. Esta escena, este momento que él se toma para contemplar el traje, significa aceptar y recordar quién sos. Antes va a verlo a Harry a su casa para pedirle ayuda. No puede solo. Harry, con la cara destruida por la granada, lo rechaza. En este punto, Harry es incapaz de perdonarlo. Cuando él está observando el desastre que ocasionó su pelea, por primera vez se detiene a escuchar. The night your father died, I cleaned his wound. The blade that pierced his body came from his glider. I know you're trying to defend your father's honor, but there's no question that he died by his own hand. Cuando Peter va a salvar a MJ solo, ella está dentro de un taxi que cuelga por los aires y se encuentra con el responsable de todo esto, Eddie. Él es un personaje que durante toda la película está vacío y carente de personalidad. Tiene una personalidad que lo hace parecer un imbécil, haciendo bromas fuera de lugar, chupándole las medias a Jameson para caerle bien, y trata de adaptarse a los demás con tal de conseguir lo que quiere. Por eso, cuando el simbionte se adhiere a él, Eddie por primera vez en su vida se siente poderoso, se siente alguien. Siempre amé el momento en el que Eddie va a la iglesia por esto. You want forgiveness? Get religion. Como vimos, todo esto ocurre muy rápido. Raimi quería al Hombre de Arena, pero también tuvo que meterlo a Venom. Por eso el desorden. Por eso Spider-Man 3 no es tan sólida como las dos primeras. Y es justamente en el final en donde sentimos que está todo atado con alambre. De todas maneras, sigo sosteniendo que el espíritu de Raimi está acá. En la pelea, Peter se da cuenta de que no puede solo. Y justo cuando todo parecía perdido, luego de la charla con el mayordomo, él reflexiona y perdona. Logró comprender la verdad y también perdonar, dejar ir el resentimiento, y eligió ayudar a su amigo. Ambos cooperan para salvar a Mary Jane y dejan fuera al Hombre de Arena. Finalmente, Peter queda solo contra Venom. Él trata de llegar a Eddie de la forma que lo hizo con Otto, pero no sirve. Y tal como predijo Mary Jane, todos necesitan ayuda. Y es cuando Pete más la necesita que Harry se sacrifica. Peter aprovecha esta oportunidad para arrancarle el simbionte a Eddie, quien prefiere morir adherido a él para tener poder antes que volver a vivir vacío. Queda solo un hombre a quien enfrentar, Flint Marko. Peter se pasó toda la película dedicándole toda su frustración y resentimiento. Marko se muestra vulnerable y le cuenta la verdad. No era un hombre sanguinario que asesinó a sangre fría, sino uno con mucho miedo que disparó por accidente. I'm not asking you to forgive me. I just want you to understand. El perdón como motivo principal de esta película y el entendimiento como motivo de toda la trilogía. Entender quién sos, entender que está bien compartir tu verdad con la gente, entender que está bien mostrarse vulnerable y entender que todos tienen una verdad más allá de nosotros, una historia. Y luego de todo este camino batallando contra el miedo de mostrarse vulnerable, el miedo a perder lo que tanto te costó conseguir, el miedo a ser sincero, Peter finalmente obtiene la fuerza necesaria para decir I forgive you. Peter perdona y también logra pedirle perdón a Harry antes de morir. None of that matters, Peter. You're my friend. Spider-Man 3 es una película que nos muestra la oscuridad a la que un ser humano puede llegar si se alimenta de resentimiento, ego y frustración, sin entender los sentimientos y problemas de los otros. Una película desastrosa que no está a la altura de las dos primeras, pero que, por todo esto que menciono, sí mantiene el espíritu que Raimi supo conseguir. En el año 2015, Sam Raimi admitió que para él, Spider-Man 3 es horrible y explicó que quiso que funcionara, pero que nunca creyó en los personajes. Y creo que Spider-Man 3 es un paralelismo directo a él mismo. Ojalá algún día Raimi se logre perdonar a sí mismo. Para mí, pese a todos los problemas, es al día de hoy que me gusta y respeto muchísimo esta película. El final de la trilogía me parece sublime. Peter entra, MJ está cantando, él le tiende la mano
Dos personas que pasaron de todo. Y como aquella vez en el patio trasero, se miran como si se estuviesen viendo por primera vez y se abrazan. Una escena hermosa que no necesita de ni un diálogo y una gran forma de terminar la trilogía. Las películas de Spider-Man no son solo del género de superhéroes. Se pueden disfrutar por separado, ya sea viendo una excelente historia de origen, una obra maestra de secuela o una desastrosa última parte. Todas tienen algo en común, y es justamente lo que vengo mencionando en todo el video. Todas tienen muchísimo corazón, muchas lecciones y enseñanzas. Lecciones que van mucho más allá de lo que significa ser un héroe. La exploración del sentido de la responsabilidad, la elección y el perdón, pero también el ser sincero, el equivocarse y aprender de esos errores para volverse una mejor persona y mejorar en la vida. Son lecciones que, si las menciono sueltas, no parece que estemos hablando de películas del género de superhéroes. El legado que sembró en la industria esta trilogía no solo popularizó al género y fue el puntapié inicial para el monstruo popular que fue el MCU, sino que hizo historia en la industria del cine. Porque incluso los récords en taquilla y el boom de superhéroes que vivimos en esta última década con las películas de Marvel, creo que ninguna logra acercarse a tener el alma y la humanidad de lo que el Spider-Man de Sam Raimi nos dio en los años 2000. Con todos sus aciertos y errores cometidos, yo me quedo con todo lo bueno, con toda la sinceridad, corazón y lecciones, con cada historia y desarrollo de personajes, y por supuesto, con cada recurso cinematográfico. Obviamente hay algunas partes en donde el CGI es notorio y hasta se ve medio feo, pero es totalmente justificado debido a los años de las producciones. Lo que sí que para mí destaca es la visión y toque de Raimi. Los movimientos de cámara, súper dinámicos y estéticos, ese toque de terror que plasma en varios momentos que, combinados con la acción, quedan brutales. Por ejemplo, la escena en donde los brazos del Dr. Octopus asesinan a los médicos. Está filmada de una forma excepcional y transmite el terror. Y más escenas y momentos, porque esta trilogía es mucho más que una gran historia de origen, unas tomas despampanantes, unos actores increíbles, uno de los mejores besos de la industria, una de las mejores escenas de acción de la historia, un traje hermoso, una banda sonora icónica o un héroe real y humano. Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, pudimos ver producciones que nos fueron quitando el aliento, pero creo que mientras fuimos agregando más pantallas verdes, fuimos perdiendo humanidad, emociones y sinceridad. Entonces, al volver a ver estas tres películas, confirmar que las mismas de niño te gustaban por lo grandiosas que eran, pero al verlas de adulto te das cuenta de que hay más, que hay muchísimo más que un blockbuster vacío y lleno de CGI, que se tratan de algo mucho más grande que una historia de un superhéroe, que han dejado una huella en millones de personas que crecieron y aprendieron las lecciones que este Peter Parker aprendió. Es impagable. Estas películas sobreviven el paso del tiempo, y al revisitarlas, ¿entendés por qué? A mí de niña me volvían loca, y me pasa que hoy en día las vuelvo a ver y me siguen emocionando. Y es loquísimo, porque soy una mujer y siempre me sentí movilizada por la historia de Peter Parker. Creo que hasta yo misma me creía que podía tener estos poderes. Esto va más allá del género. Yo creo que esta historia realmente puede inspirar a cualquier persona. Siempre dije, el Hombre Araña es mi superhéroe favorito. Siempre sentí pena por el sufrimiento de Peter y deseaba que las cosas le salgan bien. Y además, siempre me sentí inspirada. Y coincido con la tía May. También creo que hay un héroe en todos nosotros y que todos podemos identificarnos con estas historias. Porque seguramente todos vivimos momentos en donde dudamos de nosotros mismos, no sabíamos qué hacer y nos frustramos ante los problemas de la vida. Es por todo esto que esta trilogía es especial y única. Hasta lo que sucedió con Spider-Man 3 es un paralelismo en la vida real, de lo que sucedió con Sam Raimi tratando de dar lo mejor, dentro de un contexto en donde él estaba muy limitado, en donde él mismo admitió que no confiaba en lo que estaba haciendo con esa película. Porque en la vida real no existe la perfección, y el hecho de que Spider-Man 3 sea tan desastrosa hace que, en cierta manera, sea perfecta. Esa lucha que tuvo Raimi con los productores quedó reflejada en el resultado final de la película, pero yo me quedo con todo lo bueno y lo que me enseñó, con el buen corazón de Peter, con la valentía de Mary Jane, con la redención de Harry, con el carisma de Norman Osborn, con el sacrificio de Otto Octavius, con la vulnerabilidad de Flint Marko, con la sabiduría de la tía May, con la dulzura de Úrsula y con la lección más grande que el tío Ben nos dejó a todos los niños que crecimos en los años 2000. Porque no importa qué superproducción de Marvel veamos hoy en día, o qué superhéroe nuevo nos presenten, o hasta qué fase lleguemos, lo que ha prevalecido con el paso del tiempo, y lo que la mayoría de los fanáticos, no solo del género sino de la industria, recuerdan, es que un gran poder
conlleva una gran responsabilidad. Y hasta acá llegamos con el especial sobre esta trilogía que me marcó a fuego y reafirma mi amor por el cine cada vez que vuelvo a verla. Espero que hayas disfrutado el video, y si te gustó, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Si llegaste hasta acá, no me queda más que agradecerte por mirar. Hasta la próxima. Y una vez más, ¡aguante la ficción, carajo! Thank you. Come back anytime.